Saludos. Hay cosas en la vida que no pueden estar juntas. No cuadran la una con la otra. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es la luz y las tinieblas. Cuando hay oscuridad y se enciende una luz, por pequeñita que sea, se va a disipar la oscuridad. No están juntas. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esa distancia que hay entre la luz y las tinieblas. Y podemos leer en 2 de Corintios 6:14, cuando Pablo nos habla de que hay razones irreconciliables para poder mantener juntas la luz y las tinieblas. Él dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo está hablando de la luz y las tinieblas como si fueran dos personajes. Y dice que no pueden estar juntas, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Es una distancia abismal la que existe entre estas dos cosas. Cuando Pablo habla también acerca de esto, dice en Colosenses 1, del 12 al 13, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, los versículos del 12 al 13. Y aquí Pablo estaba hablando nada más y nada menos que de dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y en esos dos reinos hay en cada uno de ellos uno que está al frente. En el reino de las tinieblas, Satanás. En el reino de la luz, Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que nosotros, los que estamos en Cristo, pero antes estábamos sin esperanza en este mundo, creímos en la salvación que nos ofrece Jesús y fuimos trasladados, fuimos arrancados de las tinieblas y traídos al reino de la luz. Y damos gloria a Dios por eso. ¡Qué bendición, amados! Saber que nosotros, que antes estábamos bajo el dominio de las tinieblas, que su único anhelo, su único proyecto, su única misión es destruir las almas. Dios, en su bendita misericordia, nos abrió el entendimiento y nos dio luz para que viéramos esta salvación alcanzada por Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces, por la fe en Cristo, el arrepentimiento de nuestros pecados y el deseo de comenzar una vida nueva, Dios en su infinita misericordia honra nuestra fe y nos saca de las tinieblas. Entonces Pablo nos dice, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Se trata de dos personajes totalmente distintos el uno del otro. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que nos damos cuenta es de que no necesariamente se nos está hablando aquí de una relación de noviazgo. Porque hay personas que creen que cuando Pablo estaba hablando acerca de que no nos unamos en yugo desigual, se está refiriendo únicamente a una relación amorosa entre dos personas. Realmente es mucho más amplio que eso. Claro que lo incluye. Y es un consejo sabio para los que de verdad quieren tener novio o novia y desean formar una familia. La base primordial debe ser esa persona está en luz, pertenece al reino de la luz. Entonces va a haber comunión, porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión entre ellas.
Pero es mucho más amplio que eso. Se refiere a todo aquello que sea tinieblas. Nosotros no podemos estar haciendo yugo, uniéndonos, yéndonos con esa corriente. Nosotros tenemos que hacer una distinción si somos de Cristo. Claro, no puede ser que no podamos tener contacto, relación, amistad con alguna persona que no esté en Cristo. Imaginemos qué pasaría con nuestra familia, con los que todavía no han conocido al Señor. No nos referimos a eso, y estoy segura que la palabra de Dios no se está refiriendo a eso, porque Pablo mismo dice, y lo podemos leer en 1 Corintios 5:10. Él dice: en tal caso os sería necesario salir del mundo. Así que no se trata de eso, no se trata de que no podemos, tenemos que mantenernos. ¿Saben? Existían unos monjes que se llamaban los monjes estilistas, que creían que separándose del resto de la humanidad, iban a poder alcanzar la luz y decirle adiós a las tinieblas. Y se mantenían enajenados del mundo, separados del mundo, pensando que entre ellos iban a tener la luz que necesitaban. No se trata de eso. Como dice Pablo, tendríamos que salir del mundo. Es que seamos sabios. Es que dice la Biblia que si somos hijos de Dios tenemos que andar como hijos de luz. Es que como dice la palabra del Señor, si estamos en Cristo, el que está en Cristo tiene que andar como Él anduvo. Es que la palabra del Señor dice que Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Así es que una de las cosas más importantes que debe ocurrir en la vida del cristiano es poder tener la capacidad para discernir qué debo hacer, qué debo permitir, qué no debo permitir, qué relación debo tener con tal o cual persona, hasta dónde llego. Y todo eso, amados, viene con la madurez. Viene según nosotros nos vamos acercando al Señor, según vamos estudiando su palabra, según vamos aprendiendo. Vamos a ir amolando nuestro sentido del discernimiento para darnos cuenta que debemos aceptar, que debemos rechazar. ¿Qué espacio le vamos a dar en nuestra vida a tal persona, a tal lugar? Porque nos importa, porque queremos hacer la voluntad del Señor. Pero ese discernimiento no es una capacidad nuestra. No es que lo vamos a lograr porque tenemos tanta agilidad que nos damos cuenta. No, amados míos. Se trata de discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual nos es dado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. De manera que una de las cosas por las cuales nosotros debemos orar: Señor, dame discernimiento. Abre mis ojos. Ayúdame a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Lo que aparentemente ante los ojos de los hombres es bueno, pero ante tus ojos no lo es. Ayúdame a tener tu perspectiva divina. Ayúdame a ver las cosas desde tu visión, porque nosotros necesitamos ser modelos a este mundo, ser cartas abiertas, escritas por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Necesitamos ser luz para este mundo. Tenemos que ser sal para esta tierra. De manera que discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, es verdaderamente importante para nosotros los creyentes. Y es algo que debemos procurar. A veces vemos personas que dicen que son cristianos, pero el entorno en el que se mueven, la manera como actúan, tal parece que están cada vez más lejos de la luz y acercándose más, cubriéndose más de las tinieblas.
Y no puede ser, amados, porque hemos pasado de la oscuridad a la claridad de la luz en Cristo. Y nosotros con esa verdad debemos vivir. Anhelar, saber lo que quiere nuestro Señor, porque estamos bajo su señorío. Ahora somos de Cristo. Es Él quien manda, Él quien decide, Él quien escoge lo bueno para nosotros. Entonces nosotros también debemos tener esa capacidad por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos nosotros también ser luz, como Él es la luz. Así que yo creo que la iglesia debe darle suma importancia a este asunto de no tener yugo con las tinieblas. Son muchas las ocasiones en que vemos cómo la iglesia trata de parecerse más al mundo con la excusa de que le va a alcanzar para Cristo. Y claro, va a ser fácil atraerles, porque no se está atrayendo a estas personas que están en las tinieblas desde la luz. Se está asemejando a sus tinieblas, y entonces ellos van a sentirse acomodados a esa oscuridad. La iglesia cada vez debe ser más luz, más brillante, más clara, más llena del Espíritu Santo de Dios, más llena de discernimiento, más adecuada a Cristo, a su reino de luz, antes que adecuarse, que acomodarse a este mundo de tinieblas. Por lo tanto, amados míos, debemos orar al Señor para que el Señor nos ayude y en nosotros haya este deseo profundo de andar en la luz, de ser gratos al Señor, de vivir para Él. Que si nos relacionamos con las personas que aún están en las tinieblas, sea para darle testimonio de quién está en nosotros. Amén, amados. El Señor les bendiga. Nos volvemos a ver la próxima semana. Y les recuerdo que pueden darle like y share a esta reflexión para que otros también puedan recibir la palabra del Señor. Nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga.